Los androides se levantan visiblemente molestos, pero Gohan no se detiene. Está decidido a continuar pase lo que pase. Entonces 17 y 18 cambian de estrategia y deciden unir fuerzas para terminar la pelea de una vez por todas. Y la pelea da un giro. Gohan comienza a ser superado, pierde estabilidad y poco a poco va quedando en desventaja, hasta que finalmente Gohan es vencido. Trunks despierta y al ver la destrucción a su alrededor y no sentir el ki de Gohan, entiende que algo anda mal. Vuela desesperado hacia la ciudad con la esperanza de encontrarlo con vida, quizá escondido o herido. Sin embargo, pronto lo ve tendido en el suelo. Se acerca lentamente, con la esperanza de que aún respire, pero sabe la verdad antes de confirmarla. Su maestro y su amigo ya no está. Trunks le ruega que despierte, que no lo abandone, pero es inútil. Y en ese momento, con toda la ira liberada, Trunks desata su poder y finalmente se transforma en Super Saiyajin, provocando una explosión de energía a su alrededor. Sin duda, dentro de todo lo que nos ha dado Dragon Ball, hay un arco que a más de uno lo conmueve, lo rompe y para muchos es de lo mejor que ha hecho el anime, el de Gohan y Trunks del futuro. Existen miles de análisis, reacciones y ensayos sobre un personaje en concreto, de Gohan, y con mucha razón, tiene muchísimo que desglosar, pero hoy quiero hablar de alguien más, de Trunks, un guerrero nacido con una perspectiva distinta pero conectada a su vez a la de su maestro. Un guerrero nacido del caos. Él no conoció un mundo en paz, no supo lo que era crecer sin miedo. Lo que no sabe, y que todos a su alrededor sí ven, es que él representa la esperanza. Una esperanza que ya casi nadie puede ver, incluso Gohan. Muchos dicen que Trunks es la definición del Saiyajin perfecto, pero ¿realmente lo es? ¿O su grandeza viene de otro lugar? Porque hay momentos en los que tu mundo se derrumba, pierdes a alguien, pierdes una etapa, pierdes la versión de vida que creías segura, y lo único que te mantiene en pie es la rabia. No porque seas fuerte, sino porque no te queda de otra. Pero dime, ¿qué pasa cuando esa rabia deja de ser impulso y se convierte en lo único que eres? Gohan corre a toda velocidad hacia su casa. Afuera se encuentran los demás guerreros Z, reunidos frente a la casa de Goku y Milk, pero algo anda mal. Todos muestran un rostro de preocupación extrema. Gohan llega a la casa, abre la puerta, pero todo ha terminado. Goku ha muerto. Y como si eso no fuera suficiente, apenas 6 meses después aparecen dos nuevos villanos con el único objetivo de destruir a todo y a todos a su alrededor. Los guerreros Z en honor a Goku salen a pelear para defender el mundo, pero a diferencia de lo que siempre había ocurrido, esta vez el resultado es distinto. Todos pierden. Yamcha, Krillin, Piccolo, ninguno logra detenerlos. En ese futuro, el terror fue consumido por los androides número 17 y número 18. 13 años después, en lo que podría parecer un día normal, la gente camina por la ciudad. De pronto los androides aparecen y comienzan a destruirlo todo. Las personas, alteradas y conscientes de que su final se acerca, huyen desesperadas, mientras los androides, riendo, convierten ese miedo en un fuego. Número 17 grita que les dará 10 segundos para que todos intenten escapar, aún sabiendo que eliminará a todos. La cuenta regresiva llega a cero y gran parte de la ciudad es destruida. Un reportero cuenta más sobre esta realidad, explicando que los androides han devastado el mundo entero, que la milicia ha intentado enfrentarlos sin éxito y que nadie ha podido detenerlos. Y resulta que fueron a esta ciudad para que número 18 consiguiera ropa nueva, y una vez satisfecho ese capricho, continúan eliminando a cualquiera que se cruce en su camino. Desde la radio, Bulma y Trunks escuchan lo que está ocurriendo. Bulma expresa su odio hacia los androides y su frustración por no entender por qué hacen lo que hacen. Trunks, en cambio, solo siente ira. Le pide a su madre que se detenga y dice que necesita ver a Gohan. Bulma no comprende por qué, pero al notar el enojo de su hijo, le pregunta si no estará pensando en enfrentarlos. Trunks no responde y se va volando. En la ciudad, los androides continúan con la masacre, decididos a acabar con todo. Trunks llega y su enojo aumenta al ver el caos, los cuerpos y los objetos que la gente dejó atrás al huir. Y en ese momento aparece Gohan. Trunks le pregunta qué es lo que los androides ganan matando a todos, pero Gohan no tiene palabras. Más tarde, en la corporación Cápsula, Trunks rompe en llanto. Le confiesa a Gohan que se siente inútil y humillado al ver y escuchar todo lo que hacen los androides, mientras él permanece sin poder hacer nada. Le pide un enfrentamiento mucho más duro porque ya no soporta la frustración y la ira de quedarse de brazos cruzados ante tanta destrucción. El arco de este Trunks es sin duda uno de los más devastadores de todo Dragon Ball. Y tal vez no lo podamos entender, pero al menos sí podemos comprenderlo e incluso identificarnos con él. Hasta este punto, Trunks no es un guerrero que conozca la paz, la calma
Bulma a una vida normal. Creció en un mundo en ruinas, cargando desde niño con la muerte de Goku, de su padre y de los demás guerreros, con ciudades destruidas y personas asesinadas. Prácticamente nunca tuvo la oportunidad de ver cómo se construye algo, solo aprendió a ver cómo todo se pierde. Con ese contexto es completamente comprensible que Trunks lo único que quiera hacer es hacer algo, moverse, cambiar algo, puesto que cuando alrededor no hay ningún tipo de esperanza, quedarse quieto no es una opción. Y luego cuando su único referente es Gohan, alguien que igualmente está roto, que carga con un montón de dolor y pérdidas, canalizar lo que siente se vuelve algo muy complejo. Y entonces Trunks solo vive con la sensación de que si no actúa para cambiar algo ya, todo seguirá igual. Y aunque hay muchos temas que tocaré dentro de este video, quiero empezar con uno, con Trunks, el guerrero roto. Ese guerrero que nació y creció dentro de un mundo lleno de caos, con una frustración constante de no poder hacer nada. Una frustración que, como dije, es comprensible. Pero para Trunks la ira no es únicamente su impulso, es su identidad. Solo ha vivido con eso. Y el problema no es que exista, sino que conforme avance esta historia, veremos cómo también empieza a ser su enemiga. Y para esto quiero citar una frase que me gusta mucho. No todos los guerreros nacen listos para la guerra. Y eso aplica tanto para Trunks como para Gohan. Ninguno estaba preparado y no es su culpa. Eran niños cuando todo se perdió. Ambos querían vidas diferentes. Y crecer desde eso, sumando la impotencia de no poder detener a los androides, hace que su historia tenga aún más profundidad. No tuvieron tiempo para procesar, no tuvieron adultos o alguien que los apoyara o siquiera entrenara. La ira ocupó ese lugar. Trunks llora de coraje, se pregunta por qué hacen lo que hacen, quiere detenerlos a toda costa y le pide a Gohan que lo entrene hasta romperlo, porque ya no soporta seguir mirando nada más. Y aquí surge una pregunta. ¿La solución realmente es usar solo esa ira para enfrentarlos? Desde mi punto de vista, no. No porque la ira sea incorrecta, sino porque no puede ser lo único con lo cual se vive y se decide. La ira puede ser ese empuje inicial, puede ser lo único que te sostiene cuando no hay nada más que lo haga. Pero cuando no te permites algo más para poder pensar, lejos de poder ayudarte, también te puede empezar a limitar, porque realmente se actúa sin pensar bien, solo es el impulso, esa sensación de frustración, de enojo acumulado, y aún así no se logra cambiar nada. Es algo que muchos hemos sentido, evidentemente no en un mundo post-apocalíptico como se muestra aquí, pero sí en momentos donde todo se desmorona de golpe. Cuando la vida sí nos cae a pedazos, cuando estábamos bien y de repente terminamos en un hoyo, lloramos incluso del coraje, preguntándonos por qué pasó lo que pasó. Nos exigimos hasta rompernos, intentamos confrontar eso que nos destruye, pero nada cambia. Como Trunks, muchas veces usamos la ira como único motor, y sí, a veces es lo único que tenemos porque no hay otra cosa disponible en ese momento. Y el problema, como dije, no es sentirlo, sino que solo sea eso lo que tengamos. Y peor, tiene espacio para transformarle en algo más. Gohan comprende el enojo de Trunks y acepta entrenarlo. En ese momento llega Bulma y Trunks le pide a Gohan que no diga nada. Bulma invita a Gohan a comer y él acepta. Durante la comida, Gohan come de la misma forma que los Saiyajin, y Bulma aprovecha para decirle que se parece mucho a su padre. Desde la manera de comer, su forma de vestir, hasta su valentía y su deseo de luchar por el bien. Gohan le dice que no cree eso, pues aunque hizo su traje para parecerse a su padre y quiso ser tan fuerte como él, siente que no lo ha logrado, ya que no ha podido detener a los androides. Bulma le dice que al menos lo ha intentado y los ha desafiado, algo admirable y respetable, sobre todo siendo prácticamente el único con el poder para hacerlo. Sin embargo, le pide que no permita que Trunks siga ese mismo camino, pues teme que termine gravemente herido. Días después, el entrenamiento de Trunks comienza, y aunque tiene un ki alto y una ira de empuje, eso no es suficiente. Aún le falta mucho por aprender. Se toman un descanso y Trunks le pregunta a Gohan cómo era Vegeta, ya que nunca llegó a conocerlo. Gohan es breve y le dice que era un gran guerrero, y sobre todo alguien muy orgulloso. En la casa de Goku y Milk, Hawk-Satan comenta que una ciudad estuvo a punto de ser destruida, y que hay rumores que dicen que Gohan está entrenando a Trunks para enfrentar a los androides y derrotarlos. Milk, sin embargo, solo siente preocupación. Hace tiempo que no ve a su hijo y piensa que, si los androides no hubieran aparecido, la vida de Gohan habría sido completamente diferente. Desea que todo termine pronto, porque solo quiere volver a ver a su hijo. De vuelta con Gohan y Trunks, la noche ha llegado y el entrenamiento continúa.
Ahora buscan que Trunks logre transformarse en Super Saiyajin, y aunque está cerca de conseguirlo, no lo logra. Trunks se frustra, no entiende por qué, a pesar de tener tanta ira, no puede alcanzar esa transformación, pero de lejos Gohan piensa que quizá Trunks sea el guerrero capaz de salvar el mundo. Días después, en otra ciudad se celebra una feria. Todo parece normal hasta que los androides aparecen y se meten en la fila para subir a la montaña rusa. El encargado les pide que respeten el turno, lo que los molesta y provoca que comiencen a destruir el lugar para adueñarse del parque. Gohan y Trunks, que volaban cerca, notan el ataque y se dirigen hacia el epicentro del caos. Al encontrarse con los androides, estos no dudan en atacar con la intención de matarlos. La pelea entonces inicia entre Gohan y el número 17. El combate es parejo, ambos intercambian golpes y por un momento Gohan parece tener la ventaja. Sin embargo, 18 interviene para ayudar a su hermano, desestabilizando a Gohan y dejándolo herido. Ahora ambos androides lo atacan, golpeándolo uno tras otro y tomando una clara ventaja. Trunks no resiste más y se une a la batalla. Número 18 decide encargarse de Trunks y ambos pelean, pero Trunks aún no está a su nivel, y aunque parece justa la pelea, quien está luchando por seguir el ritmo o dar un golpe es Trunks. Número 18 lo golpea repetidamente y aunque Trunks logra darle un golpe en un descuido, eso solo provoca que ella se enfurezca y lo deje casi inconsciente. Cuando está a punto de eliminarlo, Gohan corre a salvar a Trunks. Consigue hacerlo, pero en ese momento ambos androides se unen para lanzar un ataque con toda su fuerza para acabar con los dos. Gohan corre desesperadamente para ponerlos a salvo, y aunque por un momento logra hacerlo, los androides, para asegurarse de que han muerto o desaparecido, lanzan un ataque final que arrasa con todo a su alrededor. Ambos quedan al borde de la muerte, especialmente Gohan, quien resulta gravemente herido y hasta pierde un brazo. Gohan saca su bolsa de semillas del ermitaño, pero solo le queda una. Fiel a su idea de que Trunks es el guerrero que devolverá la paz al planeta, decide dársela a él. Y así, Gohan cae inconsciente, dejando en Trunks la última esperanza. Sí, aunque como dije desde el inicio, aunque este análisis está centrado en Trunks, es imposible no poder hablar de Gohan. De hecho, desde mi punto de vista, hablar de Trunks del futuro sin hablar de Gohan es como hablar a medias. Y ahora, dejando esto en claro y partiendo ahora sí con el tema de Gohan, para mí Gohan siempre estuvo consciente de que no iba a ganar. Para muchos fans, Gohan del futuro es una figura de motivación, el ejemplo del verdadero guerrero. Hay quienes a día de hoy cuestionan su muerte, diciendo que él debió viajar al pasado. Y justamente es la razón por la que toco el tema de Gohan, porque más allá de su función narrativa, para mí su tragedia no es solo perder, sino que su presencia termina siendo la clave para el desarrollo de Trunks. Ambos crecieron cargando pérdidas, viendo cómo el mundo se destruía, pero había una diferencia. Trunks nunca conoció un mundo con esperanza, paz o felicidad. Gohan sí. Trunks está roto porque anhela conocer siquiera un poco de esa paz. Gohan está roto porque sabe que esa vida existió y que se perdió para siempre. Los dos están quebrados, pero de formas distintas. Trunks tiene la ira de alguien que quiere un mundo diferente. Gohan, en cambio, no es que haya perdido la esperanza por completo, sino que ya no se permite tenerla para sí mismo. Por eso, Gohan no es el guerrero destinado a salvarlo todo. Es el guerrero que tuvo que resistir porque no había nadie más. Y eso se nota en muchos detalles que hay en el episodio. En sus conversaciones con Bulma, cuando admite que intentó ser tan fuerte como su padre y no funcionó, porque los androides siguen allá afuera. En su traje con el nombre cortado, en las palabras de su madre, dejando claro que en el fondo Gohan quería otra vida, pero ese dolor no lo enfrenta, porque simplemente no puede darse ese lujo. Y con Trunks es diferente. Gohan sabe que aunque esté destrozado, Trunks aún tiene algo que él ya no puede tener del mismo modo, una esperanza viva. Una esperanza impulsada por la ira, sí, pero esperanza al final. Y conforme avanza la historia, Gohan empieza a verlo más. No se trata solo del enojo de Trunks, se trata de alguien que todavía puede darle un nuevo sentido al mundo. Un sentido que él ya no logra ver, pero que puede proteger. Y aquí es donde aparece la respuesta que muchos fans omiten cuando hablan del nerfeo de Gohan en la línea principal. Porque algo que no suelen aceptar es que este Gohan es exactamente el mismo, el que jamás quiso pelear. La diferencia es que aquí no tuvo de otra. No hubo un Goku, no hubo un Piccolo, no hubo otros guerreros. Solo estaba él, se obligó a pelear. Y aún antes de comprender del todo que Trunks era la última esperanza, sabía algo muy claro, que su lucha por sí sola no iba a bastar. Tenía ira, sí, pero no tenía un futuro propio. Cuando descubre esa ira en Trunks, ahora sí encuentra un rumbo distinto. No porque deje de luchar, sino porque su esperanza ya no está puesta en sí mismo, sino desplazada a otro. Sabe que si lo entrena, si pelea por él, si se convierte en la figura que Trunks necesita, puede lograr algo que él solo nunca pudo. Que la esperanza tenga estructura, dirección y propósito.
Y por eso, Gohan era necesario para el desarrollo de Trunks. No porque su destino fuera morir, ni porque existiera solo para eso, sino porque incluso sabiendo que no podía ganar, eligió dejar algo más importante. Eligió formar y sostener a alguien que todavía podía cambiar lo que él ya no alcanzó a ver. Trunks corre desesperado hasta la casa de Bulma para pedir ayuda. Entre todos logran auxiliar a Gohan. Bulma al verlo no puede ocultar su enojo y le reclama a Trunks por haber ido a pelear junto a Gohan cuando le había pedido que no lo hiciera. Trunks se disculpa, pero Bulma le confiesa que ha estado trabajando en una máquina del tiempo y está muy cerca de terminarla. Su intención es que Trunks viaje al pasado, a la época en la que Goku aún estaba con vida, para evitar que este futuro llegue a ocurrir. Pasa el tiempo y vuelven a reanudar el entrenamiento de Trunks. Vuelve a intentar conseguir transformarse en Super Saiyajin y tras los hechos pasados usa reprocharse que si hubiera tenido más poder tal vez habrían vencido. Y mientras los androides siguen destruyendo el mundo, él se siente incapaz de hacer algo para detenerlos como motivación. Una vez más está a punto de transformarse, pero falla. Frustrado, Trunks le pregunta a Gohan por qué. Gohan le pide paciencia y le confiesa que a él también le costó mucho conseguirlo. Le explica que, en su caso, el dolor y la rabia tras ver a morir a Piccolo y a los demás fueron tan grandes que ya no pudo contenerlos. Le asegura que está muy cerca, que no le falta mucho para lograrlo, pero la calma se rompe cuando los androides aparecen nuevamente en la ciudad. Gohan no duda en transformarse en Super Saiyajin y levantarse para pelear, pero Trunks le dice que no puede ir así como está y le pide acompañarlo. Gohan le contesta que no puede ir porque es demasiado peligroso, pero Trunks se niega a quedarse atrás, asegura que está listo y que no permitirá que Gohan vaya solo. Sin embargo, Gohan le recuerda los sucesos pasados y le dice que subestima a los androides. Trunks le suplica que lo deje ir, prometiendo que no será un estorbo y que ya no puede seguir mirando sin hacer nada. Entonces Gohan guarda silencio por un momento y finalmente parece aceptar, pero cuando Trunks se distrae, Gohan lo golpea y lo deja inconsciente. Antes de marcharse, Gohan le dice que él es la última esperanza. Si muere, no quedará nadie capaz de salvar el planeta, y no puede permitir que Trunks arriesgue su vida. Y sabiendo lo que está por venir, que prácticamente va a una batalla que no puede ganar, aún así, Gohan se lanza a la batalla. Ya he hablado en videos anteriores por qué para mí la mejor representación del Super Saiyajin fase 2 es Gohan, pero ahora desde una opinión totalmente subjetiva, para mí esta es de las mejores construcciones para un Super Saiyajin. Y es que hasta este punto hay una pregunta bastante clara: ¿por qué Trunks no se puede transformar en Super Saiyajin si aparentemente tiene todo para hacerlo? Ira, frustración, dolor, poder, ¿qué es lo que lo detiene? Para mí ahí está la respuesta. No es que le falte algo de todo lo que se supone debería haber para ser Super Saiyajin, sino que está atrapado en un mismo estado emocional. Y es que, como hemos venido hablando, esa ira que lo sostiene también lo puede empezar a detener, a jugarle en su contra, porque es algo constante, no se transforma. Hasta ahora su rabia le ha servido para entrenar, para exigirse, para no rendirse, pero cuando llega el momento de enfrentar a los androides o de tomar decisiones importantes, esa misma ira no le da claridad ni resolución. Al contrario, casi los lleva a la muerte. Y aquí Trunks se vuelve muy distinto a los otros. A lo largo de Dragon Ball hemos visto transformaciones detonadas por la ira, la de Goku, Vegeta e incluso Gohan, pero en Trunks pasa algo diferente. No es que tenga demasiada ira, es que no tiene nada que la contraste, y sin contraste no hay ruptura interna, y sin ruptura no hay transformación. Comete un error muy similar al de Gohan, pero desde otra perspectiva. Su objetivo es detener a los androides usando la ira como motor principal. Como vemos, eso no es suficiente. El problema no es sentir ira, es que el Super Saiyajin no es solo emoción o ira, es resolución, y Trunks no se lo permite. Por eso me gusta tanto este arco, porque es uno de los más fáciles de conectar con la vida real. Este coraje constante es algo muy común allá afuera. Personas que se levantan, avanzan, hacen cosas, pero con la ira como su principal motor. Circunstancias, pérdidas, injusticias, todo se va acumulando, y uno cree que con solo tener ese enojo, algo va a cambiar, pero no siempre es así. Cuando la ira se vuelve eso único que te mueve, no porque quieras, sino porque es lo único que tienes, empieza a jugar en tu contra. Como hemos mencionado, te hace actuar sin pensar, te hace tomar decisiones apresuradas o te paraliza incluso cuando tienes de frente eso que te da tanto coraje. Y entonces haces lo mismo que Trunks, te reprochas más, te castigas, porque ¿cómo es posible que tengas tanto coraje, tanta fuerza, tanta voluntad de cambiar las cosas
y aún así no cambie nada. Y ahí está la respuesta. No porque Trunks sea débil ni porque esté mal sentir ira, sino que no ha tenido un quiebre real, un quiebre que está a punto de tener. Pero aunque pareciera que estoy culpando a Trunks por no poder transformarse, realmente no es así. Su contexto explica eso, un mundo destruido, sin esperanza, viviendo cada día con la sensación de que todo puede empeorar. Trunks no eligió mirar el mundo desde el enojo, sino que fue lo único que pudo construir con lo que tenía. Los androides continúan destruyendo todo a su alrededor cuando, sin previo aviso, Gohan ataca directamente al número 17, logrando causarle un daño considerable. Sorprendido, 17 admite que le impresiona verlo seguir luchando con tanta desventaja. Número 18 interviene y asegura que esta vez no lo dejarán escapar, que ella misma se encargará de acabar con él. Es entonces cuando Gohan pronuncia una de las frases más memorables del anime. Consciente de que todo está en su contra, se reafirma a sí mismo diciendo: yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Y después de eso, los derrotaré, pase lo que pase. Con esta convicción, Gohan lo entrega todo. Pelea y lanza ataques y por un momento, pese a sus heridas y limitaciones, parece llevar la ventaja. Logra superar a 17 en varios ataques y toma al 18 para impactarla contra un edificio. Los androides se levantan visiblemente molestos, pero Gohan no se detiene. Está decidido a continuar pase lo que pase. Entonces 17 y 18 cambian de estrategia y deciden unir fuerzas para terminar la pelea de una vez por todas. Y la pelea da un giro. Gohan comienza a ser superado, pierde estabilidad y poco a poco va quedando en desventaja, hasta que finalmente Gohan es vencido. Trunks despierta y al ver la destrucción a su alrededor y no sentir el ki de Gohan, entiende que algo anda mal. Vuela desesperado hacia la ciudad con la esperanza de encontrarlo con vida, quizá escondido o herido. Sin embargo, pronto lo ve tendido en el suelo. Se acerca lentamente, con la esperanza de que aún respire, pero sabe la verdad antes de confirmarla. Su maestro y su amigo ya no está. Trunks le ruega que despierte, que no lo abandone, pero es inútil. Y en ese momento, con toda la ira liberada, Trunks desata su poder y finalmente se transforma en Super Saiyajin, provocando una explosión de energía a su alrededor. 3 años han pasado y la máquina del tiempo ha sido terminada. Trunks le cuenta a su madre que durante ese tiempo ha entrenado sin descanso y ha incrementado enormemente su poder, decidido a vengar a Gohan y a los demás. Bulma, aunque reconoce su crecimiento, le advierte que quizá apenas ha alcanzado el nivel que Gohan tenía y le recuerda cuál fue su destino. Esto enfurece mucho a Trunks, pues siente que su madre no cree en él, y en ese momento la radio anuncia un nuevo avistamiento de los androides cerca de su ubicación. Decidido a demostrar su fuerza, Trunks se lanza directamente hacia ellos. Los androides continúan con su destrucción cuando Trunks aparece frente a ellos y les dice que pagarán por todo lo que han hecho. La pelea comienza y es número 18 quien decide enfrentarlo primero, pues ya la tiene harta. Al inicio parece tener ventaja y pronto 17 se une al combate para repetir lo que hicieron con Gohan, pero Trunks se levanta y continúa luchando, entregándolo todo. Por un momento cree haberlos vencido, pero pronto se da cuenta de que no les ha causado ningún daño. Trunks vuelve a intentarlo y lanza múltiples ataques, pero no provoca nada. Ahora los androides, viendo la frustración de Trunks, incluso lo retan a que lo intente con más esfuerzo. Trunks cae en el juego y aumenta su fuerza y velocidad, agotando rápidamente su ki, pero sus ataques siguen siendo inútiles. Al darse cuenta de que ha perdido el control, reduce su energía para intentar ocultarse, pero no funciona. El miedo comienza a dominarlo y los androides aprovechan esto y lo atacan sin piedad, dejándolo en el suelo una y otra vez. Trunks, gravemente herido y sin poder levantarse, les pregunta por qué hacen todo esto, por qué matan a todos sin razón. Ellos responden que simplemente odian a la raza humana. Esa respuesta lo enfurece, pero ya no le queda nada de poder, y dándolo todo, no logra hacerles nada a los androides. Los androides, cansados de jugar, deciden poner fin a la batalla, pero por alguna razón Trunks no muere. Bulma logra ponerlo a salvo. Trunks le pide perdón por haber arriesgado su vida y acepta finalmente viajar al pasado para intentar cambiarlo todo. Bulma entonces le explica el plan y tras recuperarse, Trunks viaja en el tiempo. Y bueno, el resto es historia. Derrota a Freezer y a su padre, le entrega la medicina a Goku, descubre una realidad diferente, enfrenta a Cell, muere, revive y aprende valiosas lecciones. Aprende de su padre, de los errores en combate y de la pelea entre Gohan y Cell, comprendiendo cómo no confundir la ira con la verdadera fuerza. Por ahí escuché que Trunks del futuro es la definición exacta de lo que es un Saiyajin perfecto, incluso más que Goku. Y estoy algo de acuerdo.
Porque si lo vemos de un lado de poder o esencia Saiyajin, probablemente esto no sea verdad. Pero en cambio si lo vemos desde una perspectiva donde el carácter está formado por la pérdida y el dolor tal cual como Trunks, en eso sí estoy de acuerdo. Porque si algo demuestra su arco tanto en esta historia como en la saga de Cell, es que su evolución no se basa únicamente en poder. Y ojo, eso no significa que guerreros como Goku o Vegeta no tengan este carácter. Pero el conflicto de Trunks es distinto. Goku representa la superación constante, Vegeta el orgullo y su redención, Trunks representa el peso de sobrevivir. Hemos visto un guerrero que nació en el caos, un mundo destruido, sin héroes, sin margen para equivocarse porque morirás, y aún así representaba esperanza. Gohan lo vio desde el principio, sabía que no estaba entrenando solo a alguien impulsivo, sino formando la única posibilidad de que algo cambiara. No peleó creyendo que iba a ganar, peleó para que esa posibilidad sobreviviera en Trunks. Sí, Trunks era impulsivo. La ira lo dominaba muchas veces, no era el más fuerte frente a guerreros como Goku o Vegeta, y tampoco estaba libre de orgullo de la necesidad de demostrar que estaba listo. Cuando intenta resolver todo rápidamente contra los androides, hay prisa, hay presión, hay una deuda emocional. No es el Saiyajin sin ego, pero sí condicionado por la pérdida. Su crecimiento como Saiyajin es distinto, no hay arrogancia, no hay orgullo, no hay esa obsesión por pelear solo por el desafío. Trunks sabe lo que es perderlo todo, sabe lo que es vivir en un mundo devastado. Su objetivo nunca fue probarse como el más fuerte, fue salvar lo que quedaba. Eso lo aprendió de su realidad y de Gohan. Claro, tras la muerte de su maestro no lo entendió por completo, la ira lo consumió y es lógico. ¿Quién no se llenaría de ira en un mundo devastado al ver morir a la única persona que le quedaba? Si crees tener la oportunidad de vengarlo, la tomas, por supuesto. No dejó de sentir ira, aprendió a dirigirla, entrenó, observó, se equivocó y poco a poco esa ira dejó de ser su identidad para convertirse en la herramienta que Gohan quería que viera. Si algo podemos tomar de Trunks es que, aunque no vivamos en un mundo post-apocalíptico, todos hemos sentido que alguna vez nuestro mundo se derrumba. Y en esos momentos, la ira puede ser lo único que nos puede mantener de pie. Y no es incorrecto sentirla. A veces es una reacción inevitable ante una pérdida, pero esa no puede ser tu base. Puede impulsarte, pero si se convierte en tu identidad, te puede detener. No es dejar de estar enojado, sino aprender a convertir esa emoción en algo que te funcione. Cuando comprendes que no basta con sentir fuerte, sino construir fuerte. Y quizá esa sea la verdadera lección de Trunks, que incluso alguien moldeado por el trauma puede elegir no quedarse definido únicamente por él. Trunks regresa a su línea temporal y le cuenta todo a su madre. Sin embargo, la conversación se interrumpe cuando la radio anuncia otro avistamiento de los androides y Trunks sabe que es tiempo de vencerlos. Vuela de inmediato hacia ellos. Número 18 es molesta por haber perdido en un videojuego. Está destruyendo la ciudad cuando Trunks aparece frente a ambos. 17 se sorprende al verlo con vida y lo llama estúpido por volver. 18 le pregunta a su hermano si puede pelear ella sola contra Trunks, pues está muy molesta y quiere vencerlo ella sola. La pelea comienza. Trunks esquiva sin esfuerzo el primer ataque de 18 y la golpea con fuerza. Ella se enfurece y ataca con todo, pero Trunks ahora es demasiado rápido. 17 reconoce su nuevo poder, pero 18 insiste en seguir peleando. Ahora, con ayuda de su hermano, ambos atacan pero no logran tocarlo. Y Trunks, sin perder tiempo y con su ira finalmente bien controlada, destruye a 18 sin piedad. 17 queda paralizado por el miedo y le exige saber cómo se volvió tan fuerte, pero Trunks solo responde: esto es por mi maestro Gohan. Y con esas palabras acaba finalmente con los androides. Finalmente Trunks ha entendido algo. El dolor que lo formó no puede seguir siendo lo único que lo define. Su mundo lo obligó a crecer a la fuerza, a endurecerse, a vivir con una rabia constante, pero al final no se queda ahí. Y creo que por eso podemos identificarnos con él, porque muchos, como dije, hemos estado en ese punto donde lo único que tenemos es enojo. Enojo por lo que pasó, por lo que perdimos, por lo que no pudimos cambiar. Y a veces creemos que con eso basta, que con sentirlo fuerte es suficiente para transformar algo. Pero no siempre es así. No todos nacemos listos para la guerra que nos toca. No todos elegimos el contexto en el que crecemos. Pero sí podemos decidir si nos vamos a quedar definidos por lo que nos rompió o si vamos a usarlo para construir algo distinto. Y si quieres ver una historia relacionada a la de este video, pues te veo por aquí, ya que aquí vemos el desarrollo de Gohan para llegar a su transformación de Super Saiyajin 2. ¿Qué le pasó? Algo similar a Trunks, ya que aunque tenía tanta ira y remordimiento, no se transformaba en Super Saiyajin fase 2. Pero entonces se da cuenta de que la razón es porque solo reprime quién era, por miedo o por alguna otra razón. Pues lo vemos en este video.